Hola hermanos, primero antes que nada quiero dar la gloria al Dios Todopoderoso, que es el que me está dando estos sueños para su gloria y honra. En este caso yo estuve soñando que estaba en mi casa, y de la nada yo veía que aparecían dos jóvenes. Yo sentía en el espíritu que estos dos muchachos eran mis hermanitos menores. Evidentemente estas dos personas no eran mis hermanos biológicos, simplemente sentía que eran como dos hermanos que les tenía mucho aprecio, y simplemente al verlos les dije, vamos a pescar. Es muy curioso porque yo en la vida real no me gusta el pescado, no me gustan los mariscos, ni tampoco me gusta ir a pescar. Pero posterior a este sueño y poniéndolo en oración, pude comprender que el significado de ir a pescar no era literal. Aunque sí era literal en el sueño, espiritualmente lo que estaba significando es que muchos de nosotros estamos siendo invitados a ir a pescar. Y no solamente nosotros, sino que también tenemos que llevar a pescar a otros hermanitos en la fe, para que ellos también aprendan de este oficio. Posterior salimos de mi casa y terminamos caminando a algún lugar donde hubiese algún río. Aunque vivo en una zona costera y aquí no hay ríos, en este sueño me pareció totalmente lógico ir a buscar un río. Terminamos caminando, y aunque físicamente hablando, una caminata para salir de mi ciudad tomaría muchas horas y varios kilómetros, en el sueño este camino se tomó bastante rápido. Era como si en pocos pasos salí de mi casa y de la ciudad misma. Estos dos hermanitos me seguían acompañando, y yo veía que tenían dos grandes platos en sus manos, cada uno de ellos. Esto espiritualmente significaba de cómo Dios nos insta a no solamente pescar un alma para la gloria de Dios, es decir, llevar el evangelio, sino que tenemos que llenar estos platos, que tenemos que llenar la mayor cantidad de almas posibles que sean evangelizadas para la gloria de Dios. Al final estuvimos caminando en la carretera y ya no había ni casas, ni edificios, ni nada de la ciudad. Todo era totalmente naturaleza. Se veía cómo los árboles envolvían los dos extremos, es decir, los dos bordes de la carretera. Pero al fin y al cabo no había ningún camino que nos pudiese conectar a algún río. Yo podía elevarme en el espíritu y darme cuenta que el río estaba entre la carretera, un espeso bosque y al fin estaba el río. Es decir, el espeso bosque era un obstáculo natural que nos impedía ir a cruzarlo y llegar a un río. Y el plan de nosotros era buscar algún caminito que nos pudiese llevar al río, ya que este bosque era en extremo espeso y era muy difícil atravesarlo. Al final terminamos encontrando un único edificio y era una hacienda muy grande. Esta hacienda se notó que fue adaptada para ser un hotel de campo para que la gente pudiese descansar en la naturaleza. El hotel era bastante bonito, era solamente de 1 o 2 pisos a lo mucho. Y posterior al verlo, decido entrar. Paso a los grandes portones de este hotel, pero lo que más me llamó la atención es que no había ninguna persona en su alrededor. Es decir, no habían trabajadores que atendiesen el hotel, ni tampoco había huéspedes. Era como si el lugar estuviera totalmente vacío, pero en muy buenas condiciones. Cuando avanzo un poquito en el hotel, termino viendo las ventanas, un gran ventanal, y veo que una de las estructuras del hotel era una especie de centro de convenciones. Yo podía ver que adentro de este centro de convenciones había un bonito árbol. No tenía sentido que hubiera un árbol dentro de un edificio, pero en este edificio sí lo había, ya que este centro de convenciones tenía el techo bastante elevado. Pero lo que más me llamó la atención es que en todo el centro de convenciones había un montón de sillas. Me sentí algo triste al ver cómo este lugar estaba vacío, que ninguna de estas sillas alguien la estuviese ocupando. Esto espiritualmente lo que me estaba dando a entender al Señor posteriormente es que muy probablemente el árbol era tal vez la presencia de Dios o tal vez era el Señor Jesucristo. Muy probablemente las sillas que estaban ahí eran todos estos asientos vacíos que falta por ser rellenados. Es decir, falta mucha gente que se siente en el gran salón de Dios, ya que en el reino de los cielos algún día va a haber un gran banquete y todos estamos siendo invitados a participar en esta gloriosa cena. Pero actualmente, a pesar de que el evangelio es predicado en todo el mundo, aún no hemos llegado a los números que Dios quiere llevar a cabo, que antes de su arrebatamiento, primero se tiene que evangelizar a una mucha gente, ya que a pesar de que van a venir terribles juicios al mundo, esa no va a ser excusa para dejar de evangelizar a la gente. Al final me siento algo incómodo al ver cómo este hotel está totalmente vacío y nunca termino entrando a alguna de sus estructuras y simplemente regreso de nuevo al gran portón que tenía este hotel y me acerco a los hermanitos y nos preguntamos cómo vamos a llegar para cruzar el río. Y en ese momento al lado del portón aparece una persona por fin. Era una mujer y una mujer muy reconocida en México y era la presidenta actual de México, la señora Claudia Sheinbaum. Y ella simplemente se nos apareció y nos dijo que podíamos pasar a pescar sin ningún problema, pero primero teníamos que cumplir un montón de papeleo, es decir, muchísima burocracia para poder tener el permiso de ir a pescar. Yo me sentí muy desanimado al escuchar lo que dijo esta señora, porque yo podía comprender que era un exceso de burocracia que teníamos que cumplir para el simple hecho de predicar la palabra de Dios. No era que ella nos estuviese prohibiendo el evangelio, simplemente lo estaba obstaculizando. La revelación de este sueño es que en un futuro no muy lejano, o más bien en la actualidad, se están llevando
llevando a cabo leyes que son muy restrictivas para la ciudadanía mexicana, que aparentarán ser buenas, pero detrás de ellas son un montón de limitaciones para cualquiera que viva en este país, ya que el gobierno mexicano no va a prohibir el evangelio de Dios, ya que si se dijese que ser cristiano es un crimen o simplemente es ilegal, esto haría obvio que el gobierno mexicano está en contra de nosotros. Todos los grandes gobiernos del mundo están trabajando para la bestia. Quizá alguno que otro presidente sea la excepción, pero la gran mayoría de los países trabajan para colocar el nuevo gobierno mundial. Pero para llegar a ese punto primero son escalones. Primero se está aprobando ley por ley por ley, para así llegar después a lo que sería conocida como la marca de la bestia. En México actualmente está la CURP biométrica, que pronto va a ser obligatoria. Bueno, no dirán que es obligatoria, pero si no te la pones, ya no tendrás ciertos derechos o acceso a ciertos servicios. Para los que no son de México, la CURP es un documento obligatorio para la contratación de una persona. Si alguien decidiese no llevar a cabo la CURP biométrica, que es decir, el escaneo del iris y el entregar lo más íntimo de tu ser para ser detectado fácilmente, no podrá recibir en un futuro este documento. Ya que recordemos que la marca de la bestia, si uno no se la coloca, no va a poder comprar y vender. Es decir, no va a tener propiedad privada, no va a poder trabajar, no va a poder tener algún tipo de sustento. Incluso aunque tuviese recursos, no va a poder adquirir ningún tipo de servicio o producto. Al final, yo sí terminé yendo a pescar y tuve que meterme al río y sumergirme, pero de manera furtiva. Este sueño nos está revelando que en un futuro, no solo en México, aunque en México va a empezar las cosas, pero en un futuro muchas naciones van a empezar ya a aprobar muchas leyes extremadamente restrictivas. En mi país, México, el gobierno está tomando una cara de ser muy buena onda. Es decir, dando apoyos económicos a todo tipo de personas. Pero muy posiblemente si uno no se deja registrar en este censo nacional, va a empezar a perder mucho de estos beneficios. Imagínate una persona que cree en Dios, pero actualmente es totalmente dependiente del gobierno. Si de un día para otro se resistiese y ya no quisiese registrarse lo que es la CURP biométrica o llevar a cabo un montón de burocracia infinita, terminaría perdiendo un montón de beneficios. Es por eso que Dios siempre me ha instado a decirle a todo mundo que tenemos que dejar las cosas de este mundo, que poco a poco tenemos que desapegarnos de todo lo que hay en este mundo, como ver series, películas, videojuegos, salidas, viajes, vacaciones, querer tener un carro nuevo, una casa hermosa, porque tarde o temprano las leyes que van a venir te lo van a quitar todo. O vas a elegir el camino de Dios o te vas a arrodillar ante el nuevo sistema. Y quiero aclarar, no, la CURP biométrica no es la marca de la bestia, al igual que tampoco fue la marca de la bestia, bueno, ya saben, ciertas cosas que te introdujeron al cuerpo en el 2020. Pero estos son escalones para que poco a poco tú aceptes lo que va a venir. No podemos ni comprender lo peligroso que es este nuevo sistema de registro global, en la cual te pueden escanear los iris. Aunque es cierto, yo he instado a la gente a prepararse para los tiempos difíciles, guardando alimento y agua, al fin y al cabo, tarde o temprano nos lo van a quitar todo, porque tal vez al principio no va a venir algún tipo de hambruna, pero si empiezan a quitarte tu empleo y tu forma de subsistir, es por eso que debes tener, aunque sea algo de recurso para tu subsistencia. Pero lamentablemente la gran mayoría de la gente que dice ser cristiana y que ama a Dios sobre todas las cosas, se van a arrodillar muy fácil ante las nuevas imposiciones del gobierno. No se me olvida que cuando llegó el día cuando todo mundo tenía que introducirse cosas al cuerpo, a mediados del 2020, un sinfín de pastores no paraban de citarte Romanos capítulo 13 versículo 1 al 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen ahora fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Es extremadamente sorprendente lo sumisa que es la cristiandad ante lo que es el sistema actual. No estoy diciendo que hay que cometer crímenes o hacer algo que dañe a otras personas, pero hay que comprender que primero está Dios antes que las leyes de los hombres. Pero a muchos de estos pastores y cristianos tibios se les olvidaba cómo los líderes, es decir, la clase gobernante de Judá, le decía cada rato a Jesucristo que no curase en días como sábado. Pero Jesucristo, sin violar la ley, él desobedecía a los líderes de la época, ya que no había ninguna restricción de decir que alguien no podía ser curado en día sábado, o que alguien no recibiese libertad en día sábado. O también, ¿acaso lo de estos pastores tibios no mencionaron que incluso a los apóstoles se les restringía el predicar el evangelio de Cristo Jesús? Y estos terminaban desobedeciendo a las mismas autoridades que crucificaron a nuestro Señor Jesús, tal cual como está escrito en Hechos capítulo 5 versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es lamentable cómo muchos que dicen creer en Cristo Jesús y de paso creen que estamos viviendo los tiempos finales, es decir, que ya no falta mucho para la llegada de nuestro Señor y el glorioso arrebatamiento que va a llevar a cabo, muchos creen que simplemente es esperar cómodamente a que venga el Señor Jesús,
Dios va a entender que me hayan metido cosas en el 2020. O Dios va a entender que me voy a escanear los ojos. Es que necesito tener mi empleo para sostener a mi familia y a mis seres queridos. ¿Pero acaso se les olvidó que al principio, cuando la gente creía en Jesucristo, ellos lo perdían todo? En Jerusalén los primeros creyentes fueron perseguidos. Tuvieron que dejar de un día para otro para sobrevivir todo lo que tenían. Casas, negocios, fuentes de vida, trabajo, sustento y hasta dinero. Ya que cuando empezó la persecución con Pablo, la gente no tenía tiempo para decir, oh, bueno, voy a esperar unos cuantos días para juntar mi dinero y elegir a qué otra ciudad voy a vivir. Si uno lee y escudriña la Biblia, está repetida una y otra vez las veces cuando la gente lo tuvo que dejar todo para seguir al Dios Todopoderoso, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos no creen que vamos a vivir ni siquiera persecución, que la persecución va a empezar primero con restricciones a nuestras creencias. Tal vez antes de la gran guerra, la hambruna y todas las cosas que van a venir, primero van a golpear nuestra economía. No va a ser hasta incluso raro que incluso familias de cristianos tendrán que vivir en el mismo techo, ya que va a ser en el futuro imposible tener un sustento físico y económico para poder mantener una familia por ti mismo. Habrán excepciones, pero la gran mayoría de nosotros vamos a sufrir económicamente muy fuerte. Y todo esto es para la gloria de Dios, porque Dios solo va a arrebatar a aquellos que son leales a Él, aquellos que están dispuestos a dejarlo todo para su glorioso nombre. Porque si simplemente fuese esperar a Dios, dejar que te coloquen lo que sea tu cuerpo, escanear tus ojos, o quién sabe qué otro atropello permitas en ti, y esperar que Dios te va a tomar simplemente porque sí, entonces el cristianismo sería la religión más fácil de la historia de la humanidad. Que simplemente con orar 5 minutos al día, decir que te arrepentiste y leer aunque sea una página de la Biblia de vez en cuando, y con eso ya tuvieses garantizada tu salvación, entonces ser discípulo de Jesucristo sería la cosa más sencilla de este mundo. Pero hay que entender que desde la Biblia, Dios siempre nos ha instado a dejar cosas, no porque Él desee nuestro sufrimiento, sino que tiene que ser probada nuestra lealtad al Dios Todopoderoso. Dios es el que nos salva, pero Dios solo va a salvar a aquellos que le son leales. Tal cual como se nos fue enseñado en Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará.